Hola a todos y todas. Es imperativo que conozcamos cómo se crean, se derogan y se modifican las leyes en Colombia. Para eso vamos a hacer este video, explicando cómo se hace. Pero primero tenemos que mencionar cuáles son las clases de leyes que existen. La primera, las leyes orgánicas, las leyes estatutarias, las leyes marco, las leyes de facultades, las leyes de convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente y las leyes aprobatorias. Pero primero, ¿cuáles son las leyes orgánicas? Son las que tienen un sentido ordenador y autolimitante de las funciones ejercidas por el Congreso de la República. Una ley orgánica es un mandamiento del Congreso en orden a regular su función legislativa, señalándole los límites y condicionamientos, como la ley quinta, la que dice cómo funciona el Congreso. ¿Cuáles son entonces las leyes estatutarias? Son las que regulan temas de singular importancia para nuestro ordenamiento jurídico y la Constitución, como los derechos y deberes fundamentales y mecanismos para su protección, la administración de justicia, organización y régimen de partidos políticos, estatuto de la oposición y funciones electorales, las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y los estados de excepción. Las leyes estatutarias están principalmente instituidas para la regulación y protección de los derechos. Estas leyes cuentan con unas especiales características, como que tienen un trámite especial, pues deben aprobarse por mayoría absoluta en las cámaras. Son de exclusiva expedición por el Congreso y durante una misma legislatura, o sea, en un solo año. Son revisadas por la Corte Constitucional, organismo que ejerce sobre estas leyes un control previo de constitucionalidad. Pero no nos adelantemos, que ya vamos a ver cómo se tramita un acto legislativo. Las siguientes, las leyes marco. Las leyes marco consisten en regulaciones generales no detalladas de los temas económicos que corresponden a materias indicadas en el artículo 150, numeral 19 de la Constitución. Por ejemplo, crédito público, comercio exterior y régimen de cambio internacional, actividad financiera, bursátil y aseguradora, régimen salarial y de prestaciones sociales de servidores públicos, entre otras. Leyes de facultades. Son las leyes que expide el Congreso para otorgar al presidente las facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo haga aconsejable. Están previstas en el artículo 150 de nuestra Constitución. Dicha norma establece como condición que las facultades sean precisas y sean solicitadas expresamente por el gobierno. La aprobación de la ley requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. O sea, se necesita un trámite de acto legislativo, ya vamos a hablar de eso, repito. Las leyes de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente y de convocatoria a referendo. Estas son las que, mediante una ley que debe ser aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, el Congreso puede disponer que el pueblo convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Esta ley además determinará la competencia, el periodo y la composición de la Asamblea. Por último, las leyes aprobatorias. Este tipo de leyes, el legislativo aprueba diversos actos jurídicos en cumplimiento de las funciones que desprenden de algunas disposiciones, como los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, los que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción y, las leyes ordinarias. Son las leyes que expide el Congreso en ejercicio de su facultad legislativa regular, corresponden a las que se dictan en virtud de sus funciones ordinarias. Ahora, lo que ustedes quieren saber, ¿cómo se tramita un proyecto de ley? Empecemos. Toda ley empieza con una iniciativa legislativa, la cual puede ser presentada por un congresista o por su bancada, el gobierno también, o el 5% de los ciudadanos del censo electoral, también el 35% de los concejales o diputados, por las altas cortes o los organismos de control y también los organismos electorales. La iniciativa es radicada en la Secretaría y se publica en la Gaceta del Congreso. Para cada debate, al proyecto se le asigna un ponente, quien es el encargado de recomendar la aprobación del proyecto o su archivo. Al primer documento se le llama ponencia positiva, al segundo ponencia negativa. Si la ponencia negativa prospera, el proyecto queda archivado definitivamente. El procedimiento inicia con el primer debate que se lleva a cabo ante la Comisión Constitucional Permanente de la Cámara escogida, o sea, en el Senado o en la Cámara según su especialidad. Los proyectos de ley pueden iniciar su trámite en cualquier Cámara, salvo los que se refieran a tributos o a la aprobación de tratados internacionales.
En el primer caso, o sea, en el tema de tributos, deben iniciar en la Cámara de Representantes, mientras que en el segundo deben iniciar en el Senado de la República. Una vez aprobado el proyecto, pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara escogida, o sea, si fue en la Cámara, en la plenaria de la Cámara. Entre el primero y el segundo debate deben transcurrir al menos 15 días. Luego de ser aprobado en una Cámara, se debe esperar 15 días para enviar el proyecto a tercer debate en la comisión permanente de la otra Cámara, o sea, en este caso del Senado, si lo empezamos por la Cámara. Una vez aprobado allí, pasa a cuarto debate en la plenaria de dicha Cámara, o sea, en el Senado. Si el texto aprobado en una y otra Cámara es diferente, se crea una comisión de conciliación encargada de unir los dos textos y solamente sacar uno. Esos tiempos se pueden ver reducidos si el proyecto de ley tiene mensaje de urgencia por el presidente de la República. Una vez el proyecto es aprobado por ambas cámaras, pasa a sanción presidencial. Ojo acá, porque el presidente puede firmar el proyecto o puede presentar objeciones para su inconveniencia o por su inconstitucionalidad, como Iván Duque con la JEP. Si firma el proyecto, se convierte automáticamente en ley de la República, y si presenta objeciones, pues en ambos casos el Congreso lo debe reconsiderar. El Congreso puede archivarlo o insistir en su promulgación. Si el Congreso insiste en su promulgación, el presidente debe simplemente firmarlo y convertirlo en ley. Excepcionalmente, si la objeción fue por inconstitucionalidad, pues la decisión de convertirlo o no en ley corresponde a la Corte Constitucional. Ahora, ¿cómo se tramita un acto legislativo y por qué es diferente? Primero, lo deben radicar mínimo 10 congresistas, ya no solo uno. También lo puede presentar el Gobierno Nacional, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, por iniciativa popular, repito, el 5% del censo electoral. El trámite debe tener lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos, o sea, en una legislatura. El cuatrenio tiene 4 legislaturas. Y la aprobación de un acto legislativo sigue el mismo proceso de aprobación de leyes, lo que acabamos de decir. Sin embargo, en lugar de 4 debates, el acto legislativo debe ser aprobado en 8. 4 en primera vuelta en una Cámara y 4 en segunda vuelta en la otra Cámara. Y como en el proyecto de ley puede iniciar trámite en cualquier Cámara, pero se estudia solo en las comisiones primeras, que son las que estudian temas de competencia constitucional, de asuntos constitucionales. Se debe estudiar en una sola legislatura, repito, no necesariamente coincidente, y como lo dije, en 2 vueltas. Primer periodo, 4 debates. Segundo periodo, 4 debates y conciliación si hubiese a lugar. La primera vuelta pues se aprueba con mayoría simple y la segunda vuelta con mayoría absoluta, la mitad más uno de los integrantes. En esta instancia no se pueden debatir temas nuevos. ¿Y qué pasa con el control constitucional? Pues en la sentencia C543 de 1998 la Corte Constitucional se le ha asignado el control de los actos legislativos, pero únicamente por vicios de procedimiento en su formación, es decir, por violación del trámite exigido para su aprobación por la Constitución y el reglamento del Congreso. El control constitucional recae entonces sobre el procedimiento de la reforma y no sobre el contenido material del acto reformatorio. Cabe agregar que como el control constitucional de los actos legislativos no es de carácter oficioso, sino rogado, que debe ser solicitado, o sea, por demanda ciudadana. La corporación en estos casos tan solo puede pronunciarse sobre los cargos formulados por los demandantes. Ahora, ¿cómo más se puede reformar la Constitución? La Constitución se puede reformar por el Congreso a través de lo que acabamos de hablar, un acto legislativo, por una Asamblea Nacional Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Pero después haremos un video explicando cómo se hacen estos trámites. Una pregunta que hacen mucho, ¿qué es el Fast Track? El Fast Track o vía rápida es un mecanismo que le permite al Congreso de la República aprobar leyes y reformas constitucionales en la mitad del tiempo que lo haría la manera habitual. Es decir, un proyecto de ley se aprobaría en 2 debates y no en 4. Y una reforma a la Carta Política no se haría en 8 debates, sino en 4. O sea, se reduce a la mitad del término de su estudio. ¿Y por qué es necesario, importante este mecanismo que está dentro de nuestro propio ordenamiento jurídico?
porque se necesita aprobar en el menor tiempo un paquete de normas, como ocurrió en el 2016 cuando se implementó el acuerdo final firmado entre el gobierno y las FARC. Yo sé que ustedes están curiosos cómo se llevaría a cabo la rebaja de los salarios de congresistas, así que mañana estaremos en vivo con la representante Caterine Jubinao, ojalá estemos también con el senador Iván Cepeda, explicando el proyecto de ley que pretende bajar el salario de los congresistas para el 2026. ¿Congelar salarios? ¿Cambiaron sus propuestas? ¿Populismo? Lo cierto es que hay demasiada desinformación. Así que mañana nos vemos a las 9 de la noche en vivo. Un abrazo para todos.